aproximadamente 2.238.554 víctimas del conflicto armado en los lugares donde se está proponiendo la circunscripción especial, somos guerrilleros. Hay que hacer esa salvedad aquí, que nosotros no somos ni hemos sido ni guerrilleros ni paramilitares. ¿Qué sí hemos sido? Ese tipo de personas que hemos sufrido directamente el daño en nuestro territorio como consecuencia del conflicto armado inútil que nos ha dejado la pérdida de muchos de nuestros familiares, el desplazamiento forzado, el asesinato de nuestros líderes y lideresas y en una continua situación de temor y amedrentamiento. Creemos fielmente que la democracia en Colombia hay que ampliarla, llevarla a los territorios donde efectivamente se ha vivido con mayor intensidad el conflicto y donde el tejido social se ha visto afectado de manera desproporcionada. Reitero, no somos guerrilleros ni paramilitares, somos víctimas que queremos se nos restablezca el derecho a votar y a ser elegido, derecho arrebatado precisamente por un conflicto armado que hoy tenemos la posibilidad de superar. Las víctimas deberíamos beneficiarnos de acciones afirmativas, lo decía la doctora Vivian, pero en sentido contrario al que yo voy a afirmarles, que nos permitan participar con ventajas significativas en razón de la situación de debilidad política y social en el proceso de pedagogía social, promoviendo la reconciliación y la convivencia. Yo creo que esas mismas razones que le he escuchado a muchos de los intervinientes del por qué no debería haber circunscripciones especiales en los territorios más golpeados por el conflicto armado, son esas mismas razones las que deberían tener en cuenta para así darnos la oportunidad de tener esas circunscripciones en nuestros territorios. Las víctimas deberían ser beneficiarios privilegiados de las garantías de seguridad que se establezcan en el ejercicio de la política en el marco de la implementación del acuerdo de paz. Necesitamos, para poder participar de ese tema político, que el gobierno o el Estado asuman su verdadera responsabilidad y creen unos planes especiales para salvaguardar la integridad de los líderes o lideresas que queramos hacer esos ejercicios. Señalamos además que aunque no es tema directo de este acto legislativo, como lo expresó la Mesa Nacional de Víctimas, las personas en situación de desplazamiento forzado y las víctimas en general deberíamos contar con circunscripciones especiales para los cuerpos de dirección política administrativa en los departamentos y municipios, con el objetivo de contribuir a la reconstrucción de posibilidades de participar en la vida política de nuestros territorios. Hacemos las siguientes propuestas. Primero, incluir en el artículo transitorio que los candidatos solo se pueden inscribir por grupos significativos de ciudadanos, organizaciones sociales y organizaciones de víctimas, como ya lo estaba proponiendo el senador Galán. Nosotros hemos venido reclamando que quede allí expreso que las organizaciones de víctimas podamos también llevar nuestros propios candidatos y que desde esas mesas de participación efectiva de víctimas, que somos más de 1.000 en el país y que representamos aproximadamente 2.500 organizaciones sociales, entendidas las organizaciones sociales como aquellas organizaciones que defendemos los derechos de las víctimas o de la gente de nuestro territorio, porque perfectamente un club deportivo es una organización social, pero no está defendiéndole los derechos a nadie. Segundo, que en el parágrafo suprimir las palabras en procesos de retorno. Los candidatos, además de los requisitos generales, deberían ser habitantes regulares de la circunscripción o desplazados de estos territorios certificados por la entidad encargada del tema. El requisito para los desplazados de estar en proceso de retorno es además la única limitación que presenta el proyecto para un grupo poblacional de estos territorios. Una limitación injusta y poco realista dada la persistencia aún del conflicto y de actores armados ilegales y de la necesidad de paz y tranquilidad para retornar. Porque si estábamos hablando de que cualquier organización social puede presentar candidatos, a los únicos que se les pone una condición son a las víctimas de desplazamiento forzado, que si no están en proceso de retorno no se podrían candidatizar. En muchas de estas regiones sabemos que aún no hay verdaderas garantías para que uno pueda volver a su territorio, entonces nos parece injusta esa condición.
Igualmente, proponemos incluir un plan de protección y seguridad para los candidatos y candidatas de los territorios y el tejido social de las circunscripciones, ya que según documento presentado por la MOE, en los municipios de la circunscripción se concentra la mayor cantidad de amenazas y asesinatos de líderes sociales luego de la firma y el inicio de la implementación del acuerdo final. Llevamos años también, además, conviviendo con los partidos tradicionales y qué ha pasado en nuestros territorios. Es una reclamación justa, senador Andrade. Independientemente, y me alegraba cuando usted decía que era provinciano, yo nací en Aracataca, en el departamento del Magdalena, donde también hay una gran problemática por nuestra cercanía con la Sierra Nevada. Y entonces, pues, aplaudimos que ojalá muchos de nosotras y nosotros, los líderes y lideresas de víctimas, podamos venir aquí al Congreso a hacer ese ejercicio de la defensa de nuestros verdaderos derechos. Y que no nos subestimen tanto, ni nos por debajen tanto, por favor. O sea, nosotros también sabemos pensar, tenemos capacidades como cualquiera de ustedes que están aquí presentes. O sea, yo nunca me he sentido inferior a ninguno de los congéneres que veo aquí en este recinto. Entonces, no entiendo por qué cuando se habla de esas circunscripciones especiales se cree que las víctimas no somos capaces de alcanzar ninguna de ellas. Qué equivocados están. Tengo que decírselos en el día de hoy. Tenemos las mismas capacidades para hacer un debate político y con la misma altura que muchos de los congresistas que están aquí. Muchos de nosotras y nosotros también estamos formados académicamente. No todas las víctimas somos de la sociedad del semáforo, como decía la película. Nosotros también hemos venido luchando en escenarios como estos, mostrando que somos proactivos, propositivos y que también queremos esa oportunidad de esas 16 curules que se están ofreciendo en este proyecto de actos legislativos. Y que ojalá se pudiera de verdad más bien montar mayores condiciones que no permitan que personas politiqueras o militantes de algunos partidos políticos que han dejado una deshonra en sus propios partidos por la cantidad de cosas absurdas que han hecho, pudieran participar allí contra nosotros, porque de todas formas sí sabemos que nuestra mayor limitante sería el tema de recursos. Y sí sabemos también que de pronto no tengamos toda la maquinaria como muchos de los partidos. Pero si hay unas condiciones, unos procedimientos claros, y ahí le digo al viceministro que hablaba precisamente al Ministerio del Interior sobre esas condiciones, yo creo que estas curules iban a quedar en poder de las víctimas, que creo que es lo que se está buscando con este acto legislativo. Y que ya, por favor, no nos sigan volviendo a decir que simplemente se crean curules para darle facilidad a los guerrilleros de la FARC y una cantidad de razones que si uno las mira, el que está allá es el que está viviendo el conflicto. El que está aquí lo ve desde sus fronteras, pero los que estamos en el territorio sabemos qué es lo que nos hace falta, cómo creemos nosotros que podemos superar esos estados de vulnerabilidad y qué perspectivas reales tenemos para nuestro futuro y cómo podemos hacer para aportarle a la construcción de paz de este país llamado Colombia, en el cual las víctimas lastimosamente somos de verdad las verdaderamente más afectadas y que muchas veces ni siquiera se nos da la oportunidad de expresarnos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, presidente de la mesa.